Este programa es realizado por el Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Creyentes en Bogotá. Hola a todos los queridos amigos que nos ven desde las redes sociales. Este es nuestro servicio en vivo. Sean todos bienvenidos. Únete y comparte nuestra transmisión a través de Facebook Live. Perfil Juliana Gudel. Hola a todos los amigos, mi nombre es Josué y quiero invitarte a que compartas nuestra transmisión por todas nuestras redes sociales. Recuerde que somos ICE Creyentes. Seguimos pecando, pero tenemos ya un abogado, ¿cierto? Y tenemos esa ayuda preciosa del Espíritu Santo que nos ayuda a avanzar cada día y a dejar el pecado. Pero estamos en una misma condición, que si usted se descuida, que si usted se desconecta de Dios, ¿qué sucede? Va a cometer muchos errores, vamos a caer en pecado. Si nos desconectamos de Dios, si nos soltamos de la mano de Dios, vamos a caer en pecado porque hay una misma condición. Por eso es que la Biblia dice, el que piense, mire que la Biblia no dice el que esté firme, dice el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, el que se sienta tan sobrado, el que se sienta tan confiado, échele ojo, no sea que caiga, ¿cierto? Entonces, yo quiero que miremos y que recordemos la historia de dos personajes que la embarraron bastante feo con el Señor Jesús. El primero es Pedro, y nos vamos a ir al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, porque cuando nosotros miramos la vida de Pedro en los evangelios, Pedro, ¿cómo lo podemos describir? A ver, ¿usted qué piensa de Pedro? ¿Qué podríamos decir de Pedro? Mateo capítulo 26. ¿Usted recuerda cuando el Señor dice, mire, me va a pasar esto, yo voy a morir por ustedes y por el mundo entero, voy a ser crucificado? El Señor les dice, ¿y qué dice Pedro? Ay, no, venga Señor, ¿cómo se le ocurre? No, ¿usted qué va a pasar por eso? No. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Porque Pedro en ese momento estaba siendo utilizado para mover las emociones del Señor Jesús, de él como persona, como humano, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice? Aléjate de mí, Satanás, porque eso lo podía, digámoslo de alguna manera, desenfocar, ¿cierto? De la meta y de la misión con que Cristo vino a esta tierra como hombre. ¿Qué más vemos de Pedro? Cosas, digámoslo así, de valentía, pero también Pedro era muy impulsivo, ¿cierto? No, Señor, yo no te voy a negar, esto no. Cuando estaban en la barca, un fantasma, el fantasma de los mares.
Cuando dice el Señor Jesús, no, soy yo, el maestro, venga para acá. Uy, ¿en serio? Y Pedro lo hace, ¿cierto? Se le suma que hizo algo que los demás no se lanzaron a hacer. Él dijo, hágale, y empezó a caminar. Pero ¿qué sucedió? Como él era tan emocionalista y tan impulsivo, empezó a mirar lo que había alrededor, las olas estaban bastante fuertes, el viento soplaba y todo, y chulumum, para el fondo, ¿cierto? Jesús lo coge, eso tiene que ser algo muy tremendo, tuvo que haber sido algo especial. Pero Pedro era impulsivo. Y a mí siempre me ha gustado mucho cuando el Señor le dice, Pedro, venga para acá, le cuento, imagínese que a usted el diablo lo pidió para zarandearlo. Yo siempre me imagino que Pedro pensó, esto no lo dice la Biblia, esto me lo imagino yo, que Pedro dijo, y tú dijiste que no, ¿cierto? Él es mío, él es mi discípulo y tú no lo tocas. Cuando le dice al Señor, pero tranquilo, yo ya oré para que no le den tan duro. Yo ya oré para que no te falte la fe. Yo creo que Pedro, Señor, la idea era que orara para que no me tocara. Y bueno, y Pedro era impulsivo, emocionalista, pero Pedro era de los que estaban más cerca, o de los que el Señor Jesús tenía más cerca. Entonces, en Mateo 26, versículo 69, es un capítulo bastante largo, pero en el capítulo 69 tiene como título Pedro niega a Jesús, y lo vamos a leer hasta el 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, ¿qué? ¿Perdón? O sea, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre y lo juro por mi mamá. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, diciendo a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te describe. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, juro por Chuchito bendito que yo no andaba con Jesús. No conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y también vamos a mirar la vida del otro personaje que también le falló al Señor, y está en Mateo 27 versículo 5, ahí mismo, en Mateo 27 versículo 5. Vamos a leer desde el 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, que dijo, ahí les transfiero otra vez. Páseme su nequi porque le voy a transferir. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Entonces aquí vemos 2 culpables. De pronto pudiéramos decir que el pecado y el error de Judas fue mucho más terrible que el de Pedro, pero independientemente de los dos fueron culpables de algo. Pero ¿qué sucedió? Que uno lloró amargamente, pero el otro se ahorcó. El hecho, y también en la condición de culpa, muchas veces, por ejemplo, lo vemos ahí en la respuesta que le dieron a Judas en el versículo 4, diciendo yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? El hecho de que una persona no se sienta culpable no significa que su condición de culpa no esté. O sea, no significa que no deje de ser culpable. Ustedes de pronto han visto casos y
Hace poco en el colegio de mi hijo sucedió algo terrible, que yo creo que ustedes lo tuvieron que escuchar, porque se revolucionó Suba, se revolucionó el Transmilenio, se buscaron los medios y todo, porque hubo un profesor que violó a una de las niñas. En medio de lo que publicaban, la información, lo que publicó también la fiscalía y todo, el tipo dijo que no era culpable, pero el hecho de que diga que no es culpable, o quizá que no se sienta culpable, porque muchas veces este tipo de personas con problemas mentales no se sienten culpables, aún así hayan matado y así hagan cosas terribles, pero el hecho de que no se sientan culpables, eso no los exime de su condición de culpabilidad, ¿cierto? Pero está el que sí, están los que sí reconocen la culpabilidad. Ahora, la culpa es un asunto que todos manejamos de manera diferente. Algunos no se hacen responsables de sus actos, así como los que dijeron aquí, aquí a nosotros que no importa que Jesús no sea culpable. No, allá usted, eso es problema suyo, usted lo entregó. Pero ellos también eran culpables, porque ellos le estaban buscando precisamente para que sucediera todo lo que sucedió con el Señor Jesús, porque se la tenían sembrada al Señor Jesús. De hecho, vemos muchas veces que el Señor se tuvo que esconder, que tuvo que huir, que salió por la puerta de atrás, ¿cierto? Porque lo estaban buscando. Y otros asumen su culpa con responsabilidad y atienden las consecuencias de sus actos, ¿cierto? Y siguen adelante. Pero también hay otros que viven anclados al sentimiento de culpa. Entonces ahí empieza el rezo: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y se vive bajo el sentimiento de la culpa. Ahora, muchas veces el vivir, aún siendo hijos de Dios, aún conociendo la palabra, que usted diga, pero yo he confesado mi pecado, yo le he pedido perdón a Dios, pero tengo y cargo un sentimiento de culpa. Hay algo que usted tiene que analizar, y es cómo fue su niñez. Muchas veces como padres, con el afán de que nuestros hijos se corrijan, los hacemos sentir culpables, ¿cierto? Y de algo pequeño hacemos algo muy grande. Yo lo digo porque a mí me ha pasado. Y a veces como que el Señor me hace como reflexionar, como que usted qué está haciendo. Porque yo me lo imagino como adulto, ¿sí? Que cometa un error y se sienta tan mal por cualquier error, que en parte es bueno, ahorita vamos a mirar, pero ¿qué estoy generando en él? Que el día de mañana le cueste quizás recibir el perdón de Dios. A veces nuestros hijos se acercan a nosotros y nos dicen: mamá, papá, perdóname. No, pero es que usted, ¿cierto? Y los estamos ahí, es que usted lo hizo, es que usted no tenía por qué hacer eso, es que usted sabía, y no les damos el perdón. Y sin darnos cuenta estamos generando que en su relación con Dios a ellos también les cueste recibir el perdón de Dios, que les cueste sentirse y creer que Dios los puede perdonar. Y ahí es cuando como padres tenemos la responsabilidad de analizar lo que estamos haciendo o lo que dejamos de hacer con respecto a la crianza de nuestros hijos. Ahora, quedarnos en el sentimiento de culpa hasta llegar al automaltrato no solucionará nada. Al contrario, traerá muchos más problemas. Resulta que hay mucho cristiano que, aunque no lo diga, por eso les decía que la culpa es un enemigo silencioso, porque hay muchos cristianos que no logran avanzar porque están anclados al sentimiento de culpa, porque no se sienten dignos, ¿sí? Y esta semana nos visitaba un artista que tuvimos la oportunidad de conocer a través de la emisora en Expo Gospel, en un evento que tuvimos en Barranquilla. Yo creo que usted por ahí vio fotos, eso fue como en junio, julio.
Y bueno, él estuvo visitándonos, le hice una entrevista porque hace poco sacó una canción muy bonita, se llama Tipos de Adán. Y bueno, me gusta hacerles la entrevista, pero me gusta profundizar también un poco más. Y hablábamos acerca de eso, de que él contaba cómo se sentía culpable, cómo se sentía que era lo peor, que era malo, y como que no lograba liberarse de ese sentimiento de culpa, a pesar de que había conocido del Señor, a pesar de que le servía al Señor, a pesar de que hacía muchas cosas para el Señor, pero él seguía sintiéndose mal. Entonces él me decía, y un día entendí que eso no se trata de mí, eso se trata de Jesús, que no se trataba de mí. Ahí es donde vamos ahorita a mirar algo. Ahora, la culpa se debe reconocer y no reprimir. Hay muchos cristianos que no avanzan y se sienten estancados porque están anclados a la culpa, porque dicen, yo ¿cómo voy a servir al Señor si yo no he podido con esto? Yo ¿cómo voy a predicar la palabra de Dios si mire que en mi casa pasa esto o en mi intimidad pasa esto? No he podido vencer esto y aquello, y la culpa está ahí. De hecho, uno de las luchas más fuertes que tienen los adolescentes y los jóvenes es esa, el sentimiento de culpa. Los adolescentes y los jóvenes luchan con su sexualidad, luchan con la pornografía y luchan con la masturbación. Y usted dice, no, pero mi hijo no, porque él es hermoso, es lo más de bello. A veces no sabemos. Y usted como papá, que también fue hijo un día, sabe que usted hizo cosas que los papás hasta el sol de hoy no saben, ¿sí? Y ellos tienen esa lucha y usted dice, pero ¿por qué le cuesta ir a la iglesia? ¿Pero por qué le cuesta orar? ¿Pero por qué le cuesta meterse con el Señor? Y usted dice, es que es rebelde. Pastor, ore por mi hijo y échale fuera todo espíritu de rebeldía. Yo recuerdo que antes, cuando éramos trabajadores de la iglesia y recibíamos llamadas, siempre eran por liberación de mi nieto o de mi hijo, porque está, mejor dicho, tiene un espíritu inmundo de rebeldía. Resulta que la rebeldía no es un espíritu, es una obra de la carne, es una manifestación de la carne. Que el enemigo se aprovecha de eso es otra cosa, pero esa es una manifestación de la carne, o sea, tiene una raíz, una razón de ser. Entonces, a los jóvenes les cuesta mucho tener una relación con Dios, porque en su área sexual se sienten muy culpables. Obviamente ellos no le van a decir eso a usted como papá, o bueno, si lo hacen, escúchelos y valore su valentía, porque no todos los hijos tienen esa valentía de abrir su corazón con los papás. Pero esa es una de las cosas que los detiene de orar. Esa es una de las cosas que los detiene de meterse con Dios, y prefieren hacer parte del mundo porque pues como que estamos en la misma condición. En cambio en la iglesia son santos y como que el pecador soy yo, y hay una culpa con la que luchan, ¿sí? Ahora, la culpa no se debe reprimir, porque a veces nos cuesta. Por eso la Biblia dice que nos confesemos los pecados unos a otros, ¿sí? El acto de la confesión no es solo en la iglesia católica, no, eso es para los católicos. Yo no me confieso, pues. En la Biblia dice que confesemos nuestros pecados unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros reconocemos una lucha interna, la lucha se hace más fácil. Pero ahí el problema, que es que a veces nos cuesta confiar para poder expresar nuestra lucha. Entonces tenemos una culpa reprimida y la lucha cada vez se hace más difícil. Porque se hace difícil de pronto ir a decirle al líder, al hermano o al pastor, a la pastora: pastor, estoy teniendo problemas con la pornografía, estoy teniendo problemas con la masturbación, estoy teniendo problemas porque como que la vecina me está moviendo el piso, tengo problemas porque hay un vecino que cuando lo veo, me ericé. Y ese tipo de cosas que no son fáciles de hablar, y la lucha se nos hace más fuerte todavía,
Pero entonces esa lucha nos va anclando al sentimiento de culpa, porque no, que ir a pensar, no, donde yo diga, ¿sí? Y tenemos temor al rechazo. Y por eso nos cuesta confesarnos nuestros pecados, o al esposo o a la esposa también, que son los más íntimos. Tenemos intimidad con el esposo, pero a veces nos cuesta también decirle y expresarle y contarle nuestras luchas, ¿cierto? Porque tenemos temor al rechazo. Ahora, el sentimiento de culpa produce en nosotros varias cosas. El autosabotaje. El autosabotaje, que muchas veces está disfrazado de humildad. No, es que yo, y la opinión de nosotros mismos es la peor, ¿sí? Pero pensamos que eso es humildad, ¿sí? Y resulta que no, es producido por el sentimiento de culpa, el autosabotaje. No, es que yo soy más boba, imagínense. No, es que yo esto, no, es que yo sí soy más. Esto pasa mucho también con los muchachos. Como tienen una baja autoestima, se autosabotean y se va normalizando. Pero eso está afectando también el futuro, su personalidad y su forma de relacionarse con los demás también. Esto causa también ansiedad, causa melancolía, causa un deseo profundo de ser otra persona, porque nos sentimos avergonzados de lo que somos, porque nos sentimos que hemos defraudado a nuestra familia por nuestra manera de ser y que no hemos podido cambiar, y que vamos a la iglesia, cantamos, oramos, escuchamos la palabra y nuestros hijos nos dicen, ¿y eso qué va a la iglesia? ¿Y para qué va a la iglesia? Ay, no, pues tan lindo allá levantando las manos, y aquí me levanta la mano a mí. Y entonces nos vamos anclando al sentimiento de culpa y quisiéramos ser otra persona. Y se lo digo porque en algún momento yo lo vivía de esa manera, y yo sentía que nunca iba a ser una buena sierva de Dios, que no iba a ser una buena esposa. Yo sentía que mi esposo vivía decepcionado de mí. Entonces de ahí se desprende la inseguridad, de ahí se desprenden los celos, de ahí se desprende el pensar, mínimo estás mirando a otra. Pero luchamos, ¿sí? Y al contrario también. Y yo muchas veces le decía a mi esposo, quisiera ser otra persona, porque no me admiraba, porque no esperaba nada bueno de mí misma, y estaba anclada al sentimiento de culpa. Esto trae obviamente baja autoestima y nos hace sentir que no somos dignos de nada, que no merecemos nada, y mucho menos de parte de Dios. No merecemos nada, no, es que no lo merezco. Y también podemos llegar al autocastigo constante. Entonces no merecemos nada bueno. Y nuestra mentalidad muchas veces se ancla a la pobreza, a lo poquito, ¿sí? A lo de menos. No, yo aquí nomás, y me reprimo. No, y queremos que lo vean los demás como humildad, pero no es humildad, es una culpa reprimida, donde yo veo a los demás como dignos, pero yo no. Yo no. Y llegamos a un punto de pensar que somos buenos, tan buenos para pecar, que nuestro lugar está en el mundo y no en Dios. Y ahí es donde tenemos que trabajar en el sentimiento de culpa. Y por eso es que uno quisiera que la iglesia se congregara todos los domingos, y no de a poquitos y por turnos. Porque es que cuando nos congregamos tocamos temas que nos competen, hablamos, compartimos de lo que nos compete, de lo que necesitamos, y no sabemos en qué momento Dios va a hablar. Puede que usted hoy salga y diga, no, yo la verdad pues no me pasa tan así. Bueno, diga gloria a Dios, entonces estoy creciendo, estoy avanzando, ¿sí? Pero después en otra reunión el Señor le va a venir y le va a hablar, que usted dice, y es que ¿será que el pastor tiene cámaras de seguridad en mi casa? Que habló de lo que me está pasando. ¿Quién le contaría al pastor? ¿Sí? Y no sabemos en qué momento Dios va a venir a hablar, pero en todo momento el Señor nos va a ministrar.
Por eso yo lo recalco, y no porque sea pastora. Así yo fuera una servidora más y el pastor y la pastora fueran otros, yo siempre recalco la importancia de congregarnos, de sacar este ratico, hermano, para nuestra cita con el Señor. No es para hacerle un favor al pastor, como en algún momento cuando iniciamos el pastorado alguien le decía a mi esposo: pastor, yo vengo a acompañarlo el domingo, yo lo acompaño. Y nosotros con mi esposo hablábamos y yo le decía: pues para eso nos compramos un perro. Un perro nos acompaña, ¿cierto? Para donde vayamos. No, es que no se trata de venga y yo lo acompaño, venga y yo lo ayudo, ¿sí? Obviamente nosotros como pastores uno agradece el apoyo, pero también debemos entender que es la obra de Dios y que lo que hacemos se trata de Dios. No se trata del pastor, no se trata de lo que usted hace o no hace, se trata de lo que hacemos para el Señor. Entonces, lo primero, la condición de culpables está desde el principio. Segundo, el sentimiento de culpa constante nos destruye. Y yo quiero que vayamos a 2 Corintios 7:10. Y quien que de pronto tenga sueño y tenga la valentía de pararse acá, viene y lee el versículo. Hágale sin pena, porque yo sé que a veces estar ahí sentado y quieto da sueño, yo lo sé. Y no lo vamos a satanizar. Yo no sé qué noche tuvo usted anoche, si no pudo descansar bien o está cansado de todo el trajín de la semana. Pero entonces toca hacer algo, toca tomar la decisión, despejarnos. 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Y recordemos lo que pasó con Pedro y con Judas otra vez. Usted se imagina la vida de Pedro cada que escuchaba un gallo. Y no el gallo que a veces se le sale a uno aquí cuando uno canta, ¿no? Cada que escuchaba el gallo por a las 5, 4 de la mañana, ese momento tan amargo de su vida. ¿Cómo sería la vida de Pedro? Ahora, en esa cultura era como, digámoslo así, como los campesinos, ¿cierto? O sea, se cultivaba, era normal que hubiesen gallinas, ¿cierto? En el mercado, por todos lados, para el sancocho, ellos también comían sancocho bayuno, que es el mejor. Y cada que escuchaba el gallo, imagínese, pues póngase usted en el lugar de Pedro. Yo creo que sentía una cosita que le sube y le baja. Pero Pedro tuvo que aprender a vencer la culpabilidad. Pedro tuvo que aprender a recibir el perdón de Dios y a dejar ese momento y esa situación a un lado, para que cada que escuchara el canto de un gallo, su vida no se destruyera. Porque van a haber cosas y van a haber errores que quizá la consecuencia va a durar toda la vida. Toda la vida. Pero imagínese usted cargando la consecuencia y la culpa toda la vida. Llega el momento en que su vida espiritual y emocional y hasta mental se va a ir destruyendo a tal punto que usted se va a apartar de Dios. Y ahí es cuando viene la obra del enemigo. Por eso es que no podemos permitir seguir en ese estado de culpa. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 7:10? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Listo. Es para las redes sociales. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo, y es ese sentimiento de culpa. Porque ¿qué dijo Jesús cuando Él estaba en la cruz? O sea, hermano, a veces leemos la Biblia y miramos la historia de Jesús y lo que hemos aprendido lo vemos, se nos familiariza tanto a nuestro oído y a nuestro corazón que se nos vuelve como normal. Pero hermano, que usted se ponga en la posición de que a usted lo estén acusando, de que a usted lo estén saboteando y lo estén golpeando también, y que de su corazón y su boca, no por falsa humildad, sino de corazón, usted puede decir: Señor, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Eso es un nivel de relación con Dios muy elevado, pero es un nivel que podemos tener, es un nivel que no solo fue para el Señor Jesús, sino que Él nos decía: aprendan de mí, en la palabra quedaba y quedó plasmado cuando decía que Él se fue a orar, que Él estuvo orando, que Él se fue y siempre hablaba de su relación con su Padre, ¿cierto? Yo vine a hacer lo que mi Padre me dijo. Y una relación tan profunda que lo que estaba recibiendo, hermana, lo lleva a ver a estas personas con un amor. Pero entonces, ¿qué dice? ¿Qué decía ahí el versículo? Que la culpa, ¿cierto? Que produce este mundo, ¿qué hace? Destruye. Segunda de Corintios 7:10. Dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque ¿qué es la culpa? Es también una tristeza, ¿cierto? Una tristeza por el daño causado. Es un sentimiento de responsabilidad, es un sentimiento de vergüenza por lo que se cometió. Pero cuando eso viene del mundo, nos va a destruir. Pero cuando eso viene de parte del Señor, va a ser para bien. Y ya vamos para allá. Quiero leerles esto que en medio de lo que estaba leyendo me gustó por lo que dice. Póngale cuidado. Dice: la culpabilidad crónica se puede convertir en una especie de abuso. Te hace sentir permanentemente mal, te recuerda constantemente tus fallas y te añade falsas culpas. Debido a la vergüenza y al miedo de volver a fallar, te paraliza y te lleva a evitar ciertas cosas, es decir, nos llena de temores. Te hace sentir indigno y te entristece la vida, es decir, te afecta profundamente. Por eso es que el sentimiento de culpa no es una buena compañía. Ahora, ojo con esto, que el sentimiento de culpa también puede estar disfrazado de falsa humildad. Aferrarnos a la culpa nos puede llevar a pensar que somos humildes. No, es que yo, y es que por mi culpa, por mi gran culpa, y es que yo hice, y nos quedamos ahí. Muchas veces el sentimiento de culpa nos lleva a tener un carácter débil frente a nuestras relaciones interpersonales. Entonces, muchas veces sentimos que para que nos acepten tenemos que dar, ¿cierto? Y no damos por generosos, damos por miedo a que la persona se vaya de nuestro lado. Porque hay un sentimiento de culpa, de que yo soy tan terrible que yo no voy a tener amigos. Entonces tengo que buscar alguna manera de que esos amigos se queden conmigo. A veces con nuestros hijos también. Entonces buscamos complacerlos en todo para sentir que somos los mejores papás. Y estamos siendo débiles de carácter ante nuestra posición. Entonces, aquella persona que se aferra a la culpa y cree que es humilde, tiene esta clase de conceptos. Dios puede perdonar los pecados de otros, menos el mío. Y entonces usted escucha a otro y usted lo ve libre y dice: sí, es que su pecado sí puede ser perdonado, pero el mío, jamás. La obra de la cruz no es suficiente para aquel que se aferra a la culpa. Seguiré cargando mi vergüenza hasta que sienta y crea que he pagado por ella. Y ahí, hermano, es donde tenemos nosotros que analizar qué clase de formación espiritual recibimos. Y yo se lo digo porque yo conocí del Señor en una iglesia donde el mensaje de la iglesia era un evangelio de condenación todo el tiempo. O sea, era como la manera que tenían para que uno no saliera al mundo a pecar. Y obviamente yo sé que lo hacían en sus buenas intenciones, ¿cierto? Pero también los pastores se equivocan, así como los padres, que se equivocan en las formas o en lo que aplican con el afán de cuidar a su iglesia. Pero entonces nos sembraban siempre la culpa, siempre la culpa. De hecho, en la iglesia la mayoría oraba en lenguas,
y yo no. Imagínense otra cosa con la que yo cargaba. Entonces yo sentía que no tenía el Espíritu Santo, porque nos enseñaron que el bautismo del Espíritu Santo era cuando hablábamos en lenguas. No, el bautismo del Espíritu Santo es cuando somos convencidos de pecado y nosotros queremos alejarnos del pecado y queremos vivir para Dios. Allí hay un bautismo, porque ¿qué es el bautismo? El bautismo es: muero al pecado, vivo para Cristo. Por eso nos sumergimos en el agua y salimos otra vez, ¿sí? Otra cosa es el don, otra cosa es, eso lo da también el Espíritu Santo, pero dice que Él reparte también como quiere. Y muchas veces que no hablemos en lenguas no significa que no tengamos al Espíritu Santo. O sea, no hay un versículo que diga, y es que si eres lleno hablarás en lenguas. No, dice también la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo sobre el aposento alto, sobre los que estaban allí, que hablaron en lenguas, ¿cierto? Pero no lo pone como condición, pero a mí me lo enseñaban de que sí. Y entonces, claro, yo escuchaba al uno, escuchaba al otro, hasta las hijas de los pastores que eran como mis hermanas y todo. Yo decía, pero ¿cuál es el pecado tan grande que tengo que no lo logro? Pero ¿por qué ellos sí? O sea, y era como a toda hora, pero ¿en qué estoy pecando? ¿Pero en qué estoy pecando? Y en lo que más yo veía que fallaba era en mi relación con mi mamá. Claro, no la estoy honrando porque yo soy una grosera, porque le levanto la voz. Yo estaba cargada de frustración y no tenía quien me ayudara a lidiar con eso. No lo justifico, obviamente, o sea, son cosas, pero sí, cuando somos adolescentes pues necesitamos ayuda de otros porque somos inexpertos en la vida. Y entonces yo decía, claro, mi relación con mi mamá, es que yo soy una pecadora, es que yo soy una mala hija, es que yo, y siempre me daba palo con eso y cargaba con la culpa. Y recuerdo que una vez la pastora me sentó y hablábamos y era, hija, pero tiene que haber algo. O sea, era como a ver, ¿cuál es ese pecado? Es que no, a ver, analícese. O sea, y era como que dígame cuál es su pecado. Y yo por dentro era, pero no, yo no sé. ¿Cuál será que es que yo tengo un pecado oculto? Y siempre era como con esa malicia, o sea, como dicen por ahí, la malicia indígena. Y entonces, como que la que lograba hablar en lenguas, esa ya es pura, esa ya es santa. Yo no. Vea, soy una pecadora, una vil pecadora, Señor. Y como también habían luchas sexuales, yo decía, ahí también va a ser mi mamá y las luchas sexuales. Pero yo no me atreví a abrir mi boca y contarlo. Era una lucha interna y yo cargaba con la culpa. Y no me costaba recibir el perdón de Dios. Y yo pedía perdón y era así como que por mi culpa, por mi gran culpa. Y me costaba recibir el perdón de Dios. Y siempre era como lo mismo. Yo iba al campamento y mi petición era, Señor, cámbiame, Señor, es que soy una malgeniada, porque no entendía la raíz de ese mal genio. Y entonces y volví otra vez y llegaba yo llena de Dios, y la misma historia se repitió como 7 veces porque fui a 7 campamentos seguidos. Pero después del campamento, después de los gozosos, venían los dolorosos, porque volvía otra vez a verme anclada en la culpa, como que no me dura mucho, como que no logro cuidar lo que Dios a mí me daba. Entonces, no, yo me sentía una porquería de persona. Yo decía, sí, no voy a bailar, no tengo, no sé, por ahí otras cosas pues en el mundo. Señor, yo te amo, pero sigo y ahí, deme palo y deme palo. Hasta que yo en un momento en que entendí que ese no era el propósito de Dios. Cristo, ¿qué dijo el Señor? Yo he venido a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Y Él enseñó que los enfermos eran los que necesitaban ¿de quién? Del médico. Y por eso era que Él andaba con prostitutas, con borrachos, pero a ver, no era para hacer lo que ellos hacían, era porque Él entendía que esas personas también lo necesitaban a Él, ¿cierto que sí? Y bueno, voy a ir avanzando porque ya se me va cumpliendo el tiempo. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a esto? La solución es que
por medio del perdón encontremos la llave para abrir esa puerta que nos hace sentir que estamos lejos de Dios. El perdón, pedir perdón a las personas que herimos, si es el caso, así a usted no lo perdonen, porque el hecho de que usted pida perdón no le asegura que sí lo van a perdonar. Pedir perdón a Dios, que es lo más fácil de la vida. Lo más duro es pedirle perdón a otro. Lo más duro para nosotros no es difícil contarle a Dios nuestras debilidades y nuestras luchas, porque sabemos que Él las conoce. Lo difícil es cuando abrimos nuestra boca con otros, ¿sí? O cuando pedimos perdón a otros. Y sobre todo, perdonarnos a nosotros mismos, porque nosotros valemos la sangre de Cristo y el amor de Cristo. Eso es lo que valemos. Y tenemos que aprender a darnos ese valor. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Fue, desparramó, hizo todo lo que quiso, pero después dijo: no, yo no soy digno de ser tu hijo, ¿cierto? Trátame como a un jornalero, trátame como a un empleado, trátame como por allá a lo más vil. Pero ¿qué hizo el padre? El padre vino y le puso nuevamente vestiduras de hijo. Vino y le puso nuevamente su anillo, ¿cierto? De que él era el hijo del dueño. Pero imagínese ese hijo por allá, no, y todo escachalandrado y por allá en otras cosas. ¿Cómo se sentiría su papá? No me cree que lo perdoné. Y al padre también le duele que su hijo no sienta la libertad de ser perdonado. No te dejes pisotear de otros cuando Cristo te dio dignidad y vida nueva en la cruz. Él conoce tus fallas y tus debilidades, pero lo que busca el Señor es que su poder sea perfeccionado en nuestra debilidad. Hermano, entienda, el hecho de que seamos cristianos, hijos de Dios, que asistamos a la iglesia, que oremos, que cantemos, no significa que ya tenemos que ser libres de la debilidad. La debilidad va a estar ahí, nuestra humanidad, nuestra carne va a seguir ahí. Pero lo importante es que decidamos qué gigante alimentar, el espíritu o la carne. Y el que usted alimente es el que más fuerte va a ser. Si descuidamos nuestra relación con Dios, si perdemos el amor por las cosas de Dios, nuestra carne se va a alimentar, porque siempre va a suceder así. Usted no va a lograr tener desnutrido a los dos gigantes, no. Si uno está desnutrido, el otro está bien alimentado. Y lo que sí decidimos nosotros es cuál alimentar. Y tercero, la culpa tiene su lugar necesario. Y con esto termino. Cuando la culpa nos impulsa al arrepentimiento, porque para que haya arrepentimiento tiene que haber también un sentimiento de culpa, ¿cierto? Que reconozcamos nuestra condición de pecado, que reconozcamos nuestra condición de que hemos cometido un error. Y ese es verdaderamente el propósito de la culpa, que la culpa nos lleve al arrepentimiento, pero no al arrepentimiento que a veces creen que es: no, por mi culpa, por mi gran culpa, y lloramos, pero no hay un cambio. Eso es remordimiento, ¿sí? Como cuando usted se muerde la lengua porque está comiendo algo y vuelve y se muerde y vuelve. Eso es el remordimiento. Es decir, lo hago y me duele, pero no dejo de hacerlo. En cambio, el arrepentimiento es cambio. El sentimiento de culpa debe llevarnos hacia aquel que puede rescatarnos y redimirnos, es decir, a Cristo. El sentimiento de culpa debe llevarnos a vivir agradecidos por su gracia. Que nuestra actitud sea: yo sé que soy pecador, pero Él me perdonó. Que nosotros podamos decir: volví a fallar, pero lo voy a seguir intentando, porque tengo al Espíritu Santo de mi lado. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, hermano. En nuestras fuerzas no podemos. ¿Por qué no logramos muchas veces vencer? Porque lo hacemos en nuestras fuerzas. No, Señor, espérese que ahí yo tengo que poder. No, Señor, no pude, más bien me voy para el mundo. Y eso es lo que ha sucedido en muchos. Porque muchos que están en su pecado no han regresado. Porque son unos hijos del diablo, porque son unos dañados, no, porque a veces la mayoría de ellos están anclados a la culpa y no se sienten dignos de Cristo. Pero es que ¿quién es digno?
Que levante la mano el que es digno de Cristo. Ninguno somos dignos, solo que cuando se peca después de haber conocido la verdad es más difícil levantarse. ¿Pero por qué? Pastora, no, es que si el Señor, no, ya no es lo mismo. No, por nosotros mismos, por nuestra mentalidad. Y por eso es que nosotros, cuando encontramos personas que se han alejado de Dios, tenemos que darles esperanza. Pero ¿qué es lo que sucede hoy con la iglesia? ¿Cuál es la imagen? No, que es que la iglesia nos trata como hijos del diablo, como por allá, como si fuéramos lo más sucio, como si fuéramos lo más cochino de esta vida. Y eso ha hecho que muchos no salgan de su estado. El propósito de la culpa es revelarnos el pecado, nuestros errores, para que salgamos de allí, no para que nos sintamos como una vil cucaracha, sino que podamos decir, es cierto, Señor, estoy pecando, estoy haciendo mal, pero tengo que cambiar. No, Dios hace su parte, pero nosotros también. Tampoco podemos sentarnos ahí, no, sí, Señor, cámbiame. Y yo sigo en las mismas, no, hasta que el Señor no me cambie. No, obviamente el Señor hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Gracias a todos por seguir conectados con nosotros. También agradecemos a nuestro equipo de trabajo por hacer todo esto posible. Te invitamos, si quieres apoyar nuestro ministerio, a que siembres por nuestros distintos canales. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Chao, chao. Bendiciones para todos. Agradecemos a todas las columnas financieras que con su aporte hacen posible cumplir con la Gran Comisión.